Bienvenidos a la clase en vivo número 2 de la unidad curricular Geopolítica y Derecho Procesal. Quien les habla su tutor, Alfredo Blanco. En esta oportunidad hablaremos sobre las teorías de la geopolítica. La geopolítica es mucho más que el estudio de mapas, es el análisis de cómo el espacio geográfico, físico y humano condiciona y es condicionado por el poder político, la historia y las relaciones internacionales. A continuación desglosamos las teorías de la geopolítica desde sus orígenes hasta las corrientes más disruptivas de la actualidad. Fundamento teórico. Para analizar el fundamento teórico de la geopolítica, debemos analizar cómo el pensamiento humano pasó de una institución fragmentada sobre el entorno a una sistematización científica rigurosa. Este tránsito de la visión antigua a la modernidad refleja no solo la evolución de la geografía, sino también la transformación de las estructuras del poder político, el imperio y la polis al Estado-nación industrial. La relación entre espacio y poder no es nueva, pero su formalización científica tomó siglos. Visión antigua. Durante la antigüedad, la Edad Media y el Renacimiento, los pensadores no contaban con el concepto moderno de soberanía territorial ni de fronteras lineales. El poder se proyectaba desde núcleos urbanos o dinásticos hacia periferias difusas. Sin embargo, la observación del entorno físico era crucial para la gobernanza y la guerra. Aristóteles y la teoría de los climas. En su obra política, Aristóteles vinculaba directamente la geografía con la capacidad política y el temperamento. Sostenía que los pueblos de regiones frías, Europa, eran valientes, pero carecían de inteligencia y organización política, mientras que los de Asia eran inteligentes, pero cobardes, lo que los llevaba a la servidumbre. Para él, Grecia gozaba de una posición intermedia ideal que le permitía ser libre y gobernar a los demás. Esta primera aproximación mezclaba geografía con una justificación de la superioridad política de la polis. Maquiavelo y el terreno estratégico. En El Príncipe y discurso sobre la primera década de Tito Livio, Nicolás Maquiavelo despoja a la política de la moral religiosa y la ancla en la realidad material. Para Maquiavelo, un gobernante debe conocer al detalle la topografía de su territorio, montañas, valles, ríos, pantanos. Este conocimiento tenía una doble función: militar, planificar la defensa y la táctica de combate, y psicológica, comprender cómo el aislamiento o la exposición geográfica moldeaban la lealtad y el carácter de sus súbditos. Bodino y Montesquieu. Jean Bodin, siglo XVI, y más tarde Montesquieu en el siglo XVIII, en el espíritu de las leyes, continuaron esta línea argumentando que las leyes y las formas de gobierno de una nación debían adaptarse necesariamente al clima y al suelo, sentando las bases de lo que más tarde se llamaría determinismo. La modernidad y el determinismo geográfico. En el siglo XIX lo cambió todo. La revolución industrial, el auge del imperialismo europeo, el reparto de África y Asia y la unificación de nuevos estados como Alemania e Italia exigieron una ciencia que justificara y guiara la expansión territorial. La geografía abandonó el carácter de mera descripción de viajes para convertirse en una disciplina académica estratégica. El impacto del positivismo y el evolucionismo. La ciencia de la época estaba dominada por el positivismo de Auguste Comte, que buscaba leyes universales e inmutables para la sociedad, y el evolucionismo de Charles Darwin. Los geógrafos de la modernidad trasladaron los conceptos de las ciencias naturales a las ciencias sociales de manera directa. Friedrich Ratzel y las leyes del crecimiento territorial de los estados.
Ratzel, influenciado por el ambiente intelectual alemán, publicó Geografía Política, 1897. Su tesis central era que el Estado es un ser vivo, organismo biopolítico, fijado al suelo. Para Ratzel, el territorio no es un escenario estático, sino el cuerpo material indispensable del Estado. La anatomía del Lebensraum. Ratzel formuló 7 leyes sobre el crecimiento de los estados. Argumentaba que las naciones vigorosas necesitan expandir su territorio para albergar a su población y obtener recursos. Si un estado no crece, se estanca y muere. De este modo, conceptos como el espacio, entendido como una fuerza política en sí misma, los grandes espacios preservan la vida de los estados, idea que luego adoptaría la geopolítica clásica. Las fronteras dejaron de ser barreras jurídicas o tratados diplomáticos fijos. Para el determinismo ratzeliano, la frontera es un órgano periférico del Estado, una línea de marea que avanza o retrocede según la fuerza o debilidad biológica de la nación. Este marco conceptual de la modernidad fue el catalizador que permitió el nacimiento de la geopolítica clásica. Los pensadores del siglo XX, Mackinder, Mahan, Haushofer, tomaron este determinismo científico y biologicista de Ratzel y lo convirtieron en un manual de estrategia militar global para las potencias de la época. Teoría de la geopolítica de las relaciones internacionales. Para profundizar en cómo la geopolítica sirve de músculo espacial a las relaciones internacionales, debemos comprender que las teorías de las relaciones internacionales aportan el marco abstracto sobre cómo funciona el mundo, las reglas del juego, los actores y sus motivaciones, mientras que la geopolítica le otorga a esos marcos una dimensión material, geográfica y territorial. Sin geografía, las teorías de las relaciones internacionales serían meras abstracciones jurídicas o sociológicas. Realismo y neorrealismo. El realismo, desde Tucídides y Maquiavelo hasta Hans Mongenthau, y el neorrealismo, Kenneth Waltz, encuentran en la geopolítica su correlato físico más evidente. Para esta escuela, el sistema internacional es intrínsecamente anárquico. No existe un gobierno mundial que imponga orden, lo que obliga a los estados a actuar bajo la lógica de la autoayuda para garantizar su supervivencia. El territorio como activo de poder fijo. Para el neorrealismo, el poder es mensurable. La geografía de un estado determina su vulnerabilidad y su capacidad de proyección. Factores como la profundidad estratégica, la extensión territorial que permite resistir una invasión, como la que salvó a Rusia de Napoleón y Hitler. El acceso a economías de escala y la posesión de recursos energéticos son los cimientos del poder militar. Dilema de seguridad y fronteras. El realismo geopolítico analiza los puntos de fricción donde las esferas de influencia de las grandes potencias chocan. Las fronteras no son zonas de cooperación, sino líneas de tensión potencial. Conceptos clásicos como los estados tapón o las alianzas de contención espacial surgen de la necesidad neorrealista de equilibrar el poder para evitar que un vecino o rival se vuelva hegemónico. La geopolítica del conflicto. Las potencias actúan movidas por imperativos geográficos inmutables. El realismo contemporáneo, como el realismo ofensivo de John Mearsheimer, utiliza la geopolítica para explicar por qué las potencias regionales inevitablemente intentarán dominar sus respectivos hemisferios y expulsar a competidores externos de sus zonas de influencias inmediatas. Liberalismo y neoliberalismo. A diferencia del realismo, el liberalismo y el institucionalismo neoliberal de Robert Keohane y Joseph Nye no ve el espacio global como un tablero de ajedrez militar.
sino como una red dinámica de conexiones. El foco se desplaza de los mapas políticos de fronteras rígidas a los mapas de flujos comerciales, financieros y tecnológicos. Independencia compleja y puntos de estrangulamiento. El liberalismo reconoce que los estados están conectados por lazos económicos que elevan los costos de la guerra. Sin embargo, la geopolítica liberal analiza cómo las redes de infraestructura, como los gasoductos, oleoductos, cables de Internet y rutas marítimas, crean vulnerabilidades. La interdependencia energética, por ejemplo, la histórica dependencia de Europa Central del gas ruso, demuestra que el comercio internacional sigue anclado a la geografía de las infraestructuras físicas. La integración regional como mitigación territorial. Para los liberales, la creación de bloques económicos y supranacionales como la Unión Europea, ASEAN o Mercosur es una estratégica para restar relevancia a las fronteras nacionales. Al institucionalizar el espacio geográfico común mediante la libre circulación de bienes y personas, se transforma una región históricamente conflictiva en una comunidad de seguridad donde la guerra es económica y materialmente inviable. Geopolítica de la cooperación y el espacio común. El institucionalismo neoliberal se enfoca en la gobernanza de los Global Commons, bienes comunes globales, espacios que escapan a la soberanía de un solo Estado, pero que requieren regulación colectiva. Los océanos, derecho del mar, el espacio ultraterrestre y el medio ambiente global. Teoría de la dependencia y sistemas mundo. Nacida de la economía política marxista y el estructuralismo latinoamericano y consolidada globalmente por Immanuel Wallenstein, la teoría de los sistemas mundo reinterpreta la geopolítica no a través del poder militar o a las instituciones, sino mediante la división internacional del trabajo en el espacio global. El mapa del mundo no se divide por ideologías o regímenes políticos, sino por funciones económicas. El centro, compuesto por las potencias industrializadas y tecnológicas que controlan los servicios financieros, las patentes y la manufactura de alto valor agregado. Geopolíticamente, el centro ejerce una dominación estructural, concentrando la riqueza global y dictando las reglas del comercio internacional. La periferia, regiones geográficas cuya función en el sistema mundo es la exportación de materias primas, minerales, petróleo, productos agrícolas y mano de obra barata. La periferia sufre un intercambio desigual crónico donde vende recursos baratos e importa tecnología cara, perpetuando su subordinación geopolítica y económica. La semiperiferia, zonas intermedias con características de ambos aspectos, actúan como un amortiguador político y económico en el sistema global. Absorben parte de la presión que la periferia ejerce sobre el centro y cuentan con capacidades industriales emergentes. Los ejemplos, los países BRICS, que les permiten disputar cierta influencia regional, aunque sigan dependiendo de las directrices financieras del centro. La geopolítica del imperialismo y el capitalismo espacial. Desde esta perspectiva, las intervenciones militares, los golpes de estados o el establecimiento de bases extranjeras no son para defender la democracia, narrativa liberal, sino por simple seguridad nacional, narrativa realista, para asegurar de manera forzosa el control de los recursos de la periferia y manifestar la estabilidad espacial que requiere la acumulación incesante de capital global. La geopolítica clásica no es solo una época, es una escuela de pensamiento con premisas, categorías y conceptos científicos muy específicos. Si abrimos el libro de la geopolítica clásica, nos encontramos con los siguientes pilares conceptuales. Premisas fundamentales de la escuela clásica.
Para los autores clásicos, finales del siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial, la geopolítica se basaba en tres dogmas. Determinismo geográfico, la geografía, el clima, el relieve, la insularidad o la continentalidad determina de forma casi inevitable el destino, el carácter y las posibilidades de poder de un Estado. El ser humano propone, pero el territorio dispone. El Estado como organismo vivo. Inspirados en el darwinismo social, veían al Estado no como una abstracción jurídica, sino como un ser vivo nacido de la tierra, que necesita nutrirse, crecer y competir con otros organismos para no morir. Enfoque de suma cero. El espacio en la tierra es finito. Por lo tanto, la ganancia territorial de un Estado es, por fuerza, la pérdida de otro. La guerra y la expansión son consecuencias naturales de esta competencia por la supervivencia. Los grandes conceptos y sus autores. Para hablar con propiedad de geopolítica clásica hay que desglosar sus conceptos claves y las escuelas nacionales que lo acuñaron. A. Friedrich Ratzel y el Lebensraum, escuela alemana. Ratzel formalizó la geografía política. Su gran aporte fue el concepto de espacio vital. Sostenía que las fronteras no son líneas fijas ni sagradas, sino la piel del Estado. Si un Estado es vigoroso y su población crece, su piel debe estirarse. Si se contrae, el Estado está enfermo. Para Ratzel, el territorio es el elemento material que sostiene el poder político. B. Karl Haushofer y las panregiones. General y geógrafo. Haushofer tomó las ideas de Ratzel y las transformó en una herramienta de estrategia militar agresiva. Introdujo el concepto de las panregiones, bloques económicos y territoriales autárquicos dominados por una potencia. Por ejemplo, Paneuropa, dominada por Alemania, Panamérica por Estados Unidos. Además, popularizó las fronteras naturales y dinámicas, justificando la anexión de territorios vecinos, argumentando razones de seguridad y equilibrio biológico del Estado. C. Rudolf Kielen, el inventor del término. Este politólogo sueco fue quien acuñó formalmente la palabra geopolítica en 1899. Kielen llevó el organicismo al extremo y propuso que el Estado se compone de 5 órganos, siendo la geopolítica el estudio del Estado como espacio y forma territorial. Para él, el poder de un Estado dependía directamente de su extensión, su forma y su posición geomorfológica. De Sir Halford Mackinder. Mackinder introdujo la dicotomía entre el poder terrestre y el poder marítimo. Su mapa conceptual dividía al mundo en la isla mundial, el pivote geográfico de Harlan. La isla mundial es la masa continental conjunta de Europa, Asia y África, donde se concentra la mayor parte de la población y los recursos del planeta. El pivote geográfico o Harlan es el corazón de Eurasia, básicamente el territorio del Imperio Ruso, una gigantesca fortaleza natural protegida por el hielo del Ártico y desiertos, inaccesible para las flotas navales. Su tesis era que la era del poder marítimo estaba llegando a su fin y que la tecnología ferroviaria permitiría al poder terrestre dominar el mundo. Alfred Thayer Mahan. Mahan teorizó sobre el poder naval. Al contrario de Mackinder, argumentaba que los grandes imperios de la historia, como el británico, se construyeron controlando las líneas de comunicación marítima. Para que un estado fuera una potencia clásica, necesitaba una gran marina mercante, una poderosa armada de guerra y una red de bases navales y colonias en puntos de estrangulamiento para proyectar su fuerza a nivel global. F. Nicholas Spigman y el Rimland. Spigman
corrigió a Mackinder. Afirmaba que el Heartland por sí solo era una región estéril y aislada. El verdadero cinturón del poder era el Rimland, la franja costera periférica que rodea a Eurasia, Europa Occidental, el mundo árabe, India y China. Quien controlara el Rimland controlaría el comercio, la población y los recursos de la isla mundial, neutralizando tanto el poder del interior, Rusia, como el poder de las islas exteriores, Estados Unidos y Gran Bretaña. En definitiva, cuando analizamos la geopolítica clásica desde su puro teoría, estamos hablando de un sistema que evalúa el poder de las naciones mediante variables fijas y materiales. Uno, la posición, ubicación. Si el estado es insular, isla, continental, peninsular o de tránsito. El espacio, extensión. El tamaño del territorio como amortiguador militar y fuente de recursos. 3. La forma. Si el territorio es compacto, fragmentado, archipiélago o alargado, lo que afecta su defensa y cohesión interna. 4. Los recursos naturales. La autarquía, capacidad de autoabastecerse de alimentos, minerales y energía para no depender de otros en caso de guerra. Geopolítica crítica. Para adentrarnos en la geopolítica crítica debemos entenderla como una revolución epistemológica dentro de la geografía política y las relaciones internacionales. Esta corriente no busca decirle a los gobernantes cómo conquistar u organizar el espacio, como hacía la clásica, sino desenmascarar por qué y para qué se inventan ciertas visiones del mundo. Tras la Segunda Guerra Mundial, la geopolítica cayó en el descrédito por su uso ideológico en la Alemania nazi. En las décadas de 1970 y 1980 nació la geopolítica crítica, fuertemente influenciada por el posmodernismo y pensadores como Michael Foucault y la escuela de Jérôme O'Toole. A diferencia de la clásica, la geopolítica crítica no acepta la geografía como una verdad física inmutable. Sostiene que el espacio se construye social y políticamente. Examina cómo las grandes potencias crean narrativas y etiquetas geográficas. Por ejemplo, inventar el concepto de eje del mal o tercer mundo para justificar invasiones, hegemonía o intervenciones militares. El poder no está solo en ocupar la tierra, sino en cómo se representa a esa tierra. El giro epistemológico. La geopolítica clásica operaba bajo el supuesto de que el mapa es una representación objetiva de la realidad física. La geopolítica crítica, fuertemente influenciada por el postestructuralismo, el constructivismo y el giro lingüístico, rompe radicalmente con esto. Desnaturalización de la geografía. Sostiene que la geografía no es neutral. El hecho de que un mapa coloque el norte arriba, divida los continentes de cierta forma o delimite fronteras es el resultado de decisiones políticas históricas. El espacio no es un contenedor físico inerte, es una construcción social. Poder y conocimiento, Foucault. Siguiendo el concepto de poder saber de Michael Foucault, la geopolítica crítica afirma que el conocimiento geográfico se produce para ejercer el poder. Las instituciones académicas y los militares no describen el mundo como es, lo describen de manera que mejor sirve a sus intereses de dominación. La estructura del discurso geopolítico según Tuhail. El geógrafo irlandés Gerard O'Toole, pionero de esta escuela junto a John Anning, introdujo el concepto de razonamiento geopolítico. Para entender cómo funciona el poder, Tuhail propone analizar la geopolítica en tres dimensiones o niveles. Geopolítica formal. Definición. La geopolítica formal son las teorías, conceptos y doctrinas abstractas generadas por académicos intelectuales de defensa y centros de pensamientos. Ejemplo práctico,
las tesis del choque de civilizaciones de Huntington o el fin de la historia de Fukuyama. Geopolítica práctica. Las narrativas, discursos y etiquetas que los líderes políticos, diplomáticos utilizan en el día a día para justificar su política exterior. La internalización de estas ideas en el imaginario colectivo a través de los medios de comunicación, el cine, la literatura, los videojuegos y cultura de masas. Las etiquetas geográficas. La geopolítica crítica examina los procesos de espacialización o cómo se le asignan identidades políticas a los lugares para legitimar acciones materiales, invasiones, sanciones, ayuda humanitaria. Algunos ejemplos históricos y contemporáneos de este fenómeno incluyen la invención del Oriente y el orientalismo, basado en la obra de Edward Said. La geopolítica crítica demuestra cómo Occidente construyó la narrativa de un Oriente exótico, atrasado, místico y peligroso, lo que justificó moralmente el colonialismo, el imperialismo del siglo XIX y XX, bajo la premisa de la misma civilizadora. El tercer mundo y la periferia. Etiquetas creadas durante la Guerra Fría que homogeneizaban a decenas de naciones con culturas e historias distintas bajo una narrativa de inferioridad económica y necesidad de tutela o intervención por parte de las superpotencias. La guerra contra el terrorismo. Tras el 11 de septiembre, la administración estadounidense cartografió el planeta dividiéndolo entre quienes están con nosotros o con los terroristas. Se acuñó el término eje del mal, Irán, Irak, Corea del Norte, para crear un enemigo geográficamente localizable, facilitando el consenso público para intervenciones militares. Aportes metodológicos. El principal método de la geopolítica crítica es la de construcción de textos y cartografías. Los analistas críticos no miran un mapa para ver dónde están las montañas o el petróleo. Miran el mapa para preguntarse, uno, ¿quién dibujó este mapa y qué intereses representa? Dos, ¿qué regiones están siendo deliberadamente invisibilizadas o marginadas? Tres, ¿qué metáforas espaciales, ejemplo, el patio trasero, la cortina de hierro, el tapón geopolítico, se están usando para deshumanizar o geopolitizar a una población? Para la geopolítica clásica, el poder se consolida cuando los tanques cruzaban la frontera y controlaban el terreno. Para la geopolítica crítica, el poder real se ejerce mucho antes, en el momento en que se logra convencer al mundo de que cierta región es una amenaza, un vacío de poder o un aliado natural. Dominar el mundo no consiste únicamente en controlar la geografía física, sino en poseer la hegemonía cultural y discursiva para decidir cómo se define, se nombra y se representa el mapa global. Visión contemporánea. Para expandir la visión contemporánea de la geopolítica es necesario profundizar en cómo las dinámicas de poder ya no se limitan a la conquista de soberanía territorial sobre un mapa físico, sino a la dominación de flujos, redes, vulnerabilidades estructurales y espacios intangibles. Hoy, en pleno siglo XXI, la geopolítica ha trascendido las fronteras físicas tradicionales para adentrarse en la complejidad multidimensional. Cibergeopolítica. El ciberespacio se estructuró inicialmente bajo una narrativa liberal de descentralización y libertad global. Sin embargo, hoy ha sido completamente estatalizado y militarizado, convirtiéndose en el quinto dominio de la guerra, junto a la tierra, el mar, el aire y el espacio exterior. La materialidad del ciberespacio. Existe la falsa percepción de que el entorno digital es una nube.
La cibergeopolítica clásica se enfoca en el control de la infraestructura física y subyacente. El 95% del tráfico global de Internet viaja a través de cables de fibra óptica submarinos. El control de los puntos de amarre de estos cables y la capacidad de intervenirlos o sabotearlos, como los estrechos marítimos en la geopolítica clásica, otorgan un poder de veto informativo absoluto. La guerra de los semiconductores, microchips. Los microprocesadores avanzados son el petróleo del siglo XXI. Sin ellos no hay supercomputación, misiles guiados ni smartphones. La concentración geográfica de su fabricación, el estrecho de Taiwán y la empresa TSMC, genera un punto de estrangulamiento geopolítico crítico. Las potencias compiten mediante políticas de reshoring, traer la producción a suelo patrio, para evitar la dependencia de rivales sistémicos. Soberanía de datos y algoritmos. El almacenamiento de datos masivos, Big Data, y las constelaciones de satélites de órbita baja, como Starlink, redefine quién controla la información en tiempos de conflicto. Quien domina la infraestructura de conectividad y el software de inteligencia artificial posee la capacidad de moldear la opinión pública internacional y la toma de decisiones estratégicas. Geoeconomía e interdependencia armamentista. La geoeconomía terminó acuñado por Edward Ludwig. Plantea que el conflicto de las naciones hoy se canaliza a través de la gramática del comercio, la inversión y las finanzas, en lugar de las armas de fuego. Las dinámicas contemporáneas más productivas incluyen interdependencia armamentista, formulado por los politólogos Henry Farrell y Abraham Newman. Este concepto explica cómo las redes globales de comercio y finanzas no son simétricas, sino que tienen centros neurálgicos. Las potencias que controlan estos nodos son, por ejemplo, Estados Unidos con el sistema de mensajería bancaria SWIFT o la compensación en dólares. Pueden utilizarlos como armas para excluir a rivales del sistema internacional, congelar activos soberanos o imponer sanciones extraterritoriales. Guerra comercial y desacoplamiento. Frente a la globalización abierta de finales del siglo XX, las potencias aplican hoy el friendshoring, comerciar solo con aliados confiables, el control de las cadenas de suministros globales de tecnología, farmacéuticos y bienes industriales se utilizan para presionar políticamente a otros estados sin necesidad de declarar una guerra formal. La guerra por la inteligencia artificial. La IA no es solo una revolución industrial, es un activo geopolítico. El Estado que lidere el desarrollo de algoritmos de aprendizaje profundo, automatización militar y modelos lingüísticos avanzados dictará los estándares normativos, económicos y de seguridad del planeta, consolidando una nueva forma de colonialismo tecnológico. Geopolítica de los recursos, transición energética y antropoceno. El cambio climático y la urgencia de abandonar los combustibles fósiles no están pacificando el mundo, sino que están rediseñando los mapas del poder y creando nuevas dependencias. El triángulo de litio y las tierras raras. La transición hacia energías limpias, vehículos eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas, requieren minerales críticos. El foco geopolítico se desplaza de la OPEC y el Golfo Pérsico hacia regiones ricas en estos recursos. China ha consolidado un cuasi monopolio en el procesamiento y refinamiento de tierras raras y cobalto, mientras que América Latina, especialmente el Triángulo del Litio, Bolivia, Chile y Argentina, se convierte en una zona de disputa geoestratégica entre las potencias que buscan asegurar su suministro. La ruta del Ártico y el deshielo. El calentamiento global tiene implicaciones geopolíticas directas al derretir las capas de hielo del Polo Norte. Esto abre la ruta marítima del norte,
que reduce drásticamente los tiempos de navegación entre Asia y Europa en comparación con el Canal de Suez. Potencias árticas, Rusia, Canadá, Estados Unidos y los países nórdicos, junto con actores interesados, China, autodefinida como un estado casi ártico, compiten por la militarización de la zona y el acceso a las inmensas reservas de gas y petróleo no explotadas que yacen bajo el lecho marino ártico. Inseguridad alimentaria e hídrica. El cambio climático altera los ciclos agrícolas y reduce las fuentes de agua dulce. El acceso al agua potable, cuencas transfronterizas como las del Nilo, el Indo o el Mekong, se está convirtiendo en un detonante de conflictos regionales, guerras del agua. Los estados con gran capacidad de producción agrícola o grandes reservas hídricas adquieren un nuevo peso estratégico en la seguridad alimentaria global. En el siglo XXI, la geopolítica contemporánea demuestra que el poder ya no se mide en forma unidimensional. Las variables tradicionales de la geopolítica clásica, tamaño del ejército, población, territorio continental, ahora interactúan en una matriz hiperconectada donde los flujos invisibles, sean bytes, transacciones financieras, patentes de IA o cadenas de suministro de minerales, resultan tan determinantes para la soberanía de un Estado como lo fueron las fronteras y los estrechos marítimos en el siglo pasado. Con esto hemos llegado al fin de nuestra clase en vivo y esperando que tengan éxito en sus actividades sumativas, se despide de ustedes